Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Hurtado y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre las crisis bancarias y los diferentes aspectos que engloban este tema. ¿Qué es una crisis bancaria? Puede definirse como una situación en la que existen retiros masivos reales o potenciales de depósitos en los bancos, hecho el cual induce al banco a suspender la convertibilidad interna de sus pasivos y obligan a las autoridades a intervenir, otorgándole al banco asistencia en gran escala y de esta forma impedir la quiebra. Algunos autores señalan que para que un banco se pueda considerar que está en crisis se deben tomar en cuenta muchos aspectos. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que denotan que un banco se encuentra en crisis, como por ejemplo, cuando hay un cierre forzado de un banco, cuando hay fusiones de bancos, porque no es una situación que ocurra con regularidad. También cuando interviene el Banco Central de Venezuela se considera que un banco está en crisis, porque el Banco Central de Venezuela es considerado como el último interventor y el último prestamista de un banco. Sin embargo, se deben tomar en cuenta otros aspectos para considerar que un banco se encuentra en crisis. Una crisis bancaria es un tipo de crisis económica que deriva del sistema bancario. En este tipo de crisis, los bancos presentan problemas de solvencia y presentan problemas de liquidez. Es decir, los pasivos superan a los activos o el patrimonio es completamente negativo. Algunos aspectos que pueden llevar a un banco a una crisis pueden ser las burbujas especulativas, las prácticas crediticias laxas, que es cuando un banco otorga un préstamo de alto riesgo, pero no hace las evaluaciones pertinentes sobre el riesgo de ese préstamo que está otorgando. También el contagio financiero, entre otros aspectos. Tenemos una pequeña clasificación sobre los tipos de crisis bancaria. Son crisis de solvencia, de liquidez sistémica, bancaria regional o internacional. En las crisis de solvencia ocurren cuando la entidad financiera tiene problemas para mantener su solidez financiera, vale la redundancia, en donde, en donde está perdiendo activos debido a préstamos morosos o a inversiones fallidas. En las crisis de liquidez, el banco tiene problemas para, para cancelar, para obtener fondos y cancelar sus pasivos, como por ejemplo el retiro de los depósitos. En las crisis de liquidez, el banco tiene problemas para cumplir con obligaciones de corto plazo. En cambio, en las crisis de solvencia, el banco tiene problemas para cumplir con con sus obligaciones de corto y de largo plazo. Continuando con las crisis de liquidez, este retiro masivo de depósitos que hace por parte de los clientes se debe a un riesgo de contagio, en donde los clientes, por el miedo a que su dinero se encuentre en una entidad financiera insegura, lo retira. Entonces, lo hace simultáneamente no solamente en ese banco, sino en otras entidades financieras, lo que nos lleva a la crisis sistémica, que es cuando esa crisis ya traspasa otros bancos y afecta muchísimo más el sistema financiero de un país. Cuando hablamos de las crisis bancarias regionales o internacionales, es cuando los problemas en un sector bancario de un país se propagan a otros países a través de las interconexiones de los mercados financieros. Un ejemplo de esto ocurrió en la crisis del 2008, cuando un banco de Estados Unidos tuvo una crisis y esto se propagó a nivel mundial. Dentro de las consecuencias que conseguimos en una crisis bancaria existen las recesiones económicas, las contradicciones en las ofertas de crédito, negándoles esas herramientas a la cartera de los clientes y el desempleo. Buenos días, quien se dirige a ustedes, Génesis Gutiérrez. Una vez conceptualizado qué es una crisis bancaria, es importante identificar los elementos que las diferencian de otras crisis patrimoniales, como por ejemplo una crisis de un comerciante no financiero, una crisis económica o una crisis cambiaria. Una clasificación sencilla para obtener una visión panorámica sobre el tema sería partir de sus causas, duración, efectos e impacto, alcance, tratamiento jurídico y medidas adoptadas. Respecto a sus causas, las causas de unas crisis bancarias pueden clasificarse en macroeconómicas y microeconómicas. Tienen un origen complejo y están estrechamente relacionadas con las decisiones político-económicas de un Estado. A diferencia de una crisis patrimonial de una empresa o comerciante no financiero, que si bien pueden tener relación con las políticas económicas estatales, su origen directo se relaciona más
con la gestión de su capital de trabajo y la toma de decisiones particulares respecto a su actividad comercial o su comportamiento frente a sus consumidores, proveedores, empleados e incluso la competencia. Por otra parte, las crisis económicas se originan ante la imposibilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones. Respecto a su alcance, las crisis bancarias, tarde o temprano, necesitan intervención estatal, ya que representan un asunto de interés público, tanto así que esa intervención en muchos casos se considera de imperiosa necesidad. En cambio, las crisis patrimoniales de los comerciantes o empresas no financieras eh, tienen una incidencia en su entorno inmediato y aunque puedan ser causadas por la economía o influir en la misma, no representan a priori el mismo interés para el Estado como para considerar necesaria una intervención inmediata, dejando a discreción del comerciante la ejecución de acciones privadas para su recuperación. Sobre su duración. El estallido de una crisis bancaria puede ser rápido y sistemático, y generalmente es así debido a la interconexión que tienen con el sistema financiero general y además de la confianza depositada en los bancos por los inversionistas, mientras que su resolución, efectos o incluso su duración pueden ser prolongadas o no, ya que va a depender de la rapidez y efectividad de las intervenciones gubernamentales y de los reguladores financieros. Por otro lado, las crisis patrimoniales de los comerciantes y empresas no financieras ocurren de forma contraria. Su inicio es más lento y quizás es más difícil de identificar, aunque su recuperación sí suele tomar más tiempo, desde mediano a largo plazo, pero sin que se agudice al nivel de una crisis bancaria. Sobre los efectos e impactos. El efecto que una crisis bancaria ocasiona en la economía es mucho más severo que aquel que se origina por una empresa no financiera o una crisis no financiera. Estas trastocan el sistema financiero general, como la declinación de los mercados de valores o el conocido efecto dominó, en el que como consecuencia de la caída de una crisis de una institución bancaria ocurre la caída de otras más o incluso de pequeños o grandes conglomerados financieros nacionales o internacionales, además de afectar el patrimonio particular de los inversionistas. Estas crisis traen consigo también reformas en el marco jurídico aplicable para controlar de forma más estricta a las instituciones bancarias. Similares son los efectos que causan una crisis económica o una crisis cambiaria, llegando a ser incluso un impacto transfronterizo. En contraposición, tenemos a las crisis patrimoniales de comerciantes o empresas no financieras que no causan efectos menos importantes, pero sí menos amplios al afectar su patrimonio individual y su entorno comercial directo. Finalmente, respecto a los tratamientos, al tratamiento jurídico y las medidas aplicables, en primer lugar, es importante mencionar que a las crisis bancarias no se les aplican los procedimientos concursales de atraso y quiebra, ya que estos cuentan con un régimen jurídico especial. El atraso y la quiebra se aplica a una crisis patrimonial de un comerciante no financiero. En la ley de instituciones del sector bancario se contemplan los mecanismos de resolución, que son intervención, rehabilitación y liquidación. En la práctica, también se aplican otras medidas que intentan salvar a la institución bancaria sin recurrir a los mecanismos legales, como socorro a los bancos, a los deudores o aquellas medidas que reforman el marco legal, siempre con la intervención del Estado, incluso para el auxilio económico. Contrariamente a las crisis patrimoniales de un comerciante o empresa no financiera, estos mecanismos de auxilio son similares, salvo que no provienen del Estado generalmente, sino de instituciones privadas como otros bancos, a través del otorgamiento de créditos o renegociación de créditos con sus acreedores. Hola a todos, mi nombre es Juan Noroño y voy a compartir con ustedes las causas de las crisis bancarias. Entre las causas de una crisis bancaria se dividen en las causas macroeconómicas o llamadas externas y las causas microeconómicas o internas. Las macroeconómicas son aquellas que están fuera del control de los bancos y suelen ser eventos económicos o políticos globales que pueden afectar al sistema financiero de un país. Entre esas podríamos precisar, en primer lugar, las inestabilidades económicas. Fenómenos como recesiones, depresiones y shock financieros pueden generar un aumento en la morosidad de los préstamos, lo que debilitaría a su vez la solvencia de los bancos. Asimismo, fenómenos como los déficits fiscales elevados, inflación alta y tipos de cambio sobrevaluados. Estos desequilibrios pueden generar vulnerabilidades en el sistema financiero. En segundo lugar, tenemos las burbujas de activos y esta tiene que ver con la calidad de los activos. Un aumento desmedido en los precios de activos como acciones o bienes raíces, seguido de una abrupta caída, podría generar pérdidas significativas para los bancos que hayan invertido en ellos. Los activos bancarios también se pueden deteriorar a través de efectos inducidos por los precios de los activos, como por ejemplo los préstamos inmobiliarios asociados con mercados deprimidos han sido pues una de las principales causas de crisis bancarias a nivel mundial.
En número 3 tenemos el contagio financiero, y es que las dificultades financieras de un banco pueden extenderse a otras instituciones a través de mecanismos como el interbancario o las inversiones conjuntas. Número 4, tenemos la supervisión deficiente, y es que una falta de supervisión adecuada por parte de las autoridades regulatorias podría permitir que los bancos asuman riesgos excesivos o participen en prácticas indebidas. Y de la mano con esta va la número 5, ya que regulaciones inadecuadas financieras desactualizadas podrían crear vacíos legales que los bancos pueden explotar para su propio beneficio en detrimento de la estabilidad del sistema financiero. Número 6, tenemos la falta de coordinación internacional, y es que una ausencia de una adecuada coordinación entre las autoridades regulatorias de diferentes países podría facilitar la propagación de crisis bancarias a nivel global. Y número 7, tenemos eventos geopolíticos como guerras, desastres naturales y otros eventos geopolíticos que pueden generar incertidumbre y disrupciones en la economía, lo que podría afectar negativamente al sector bancario. En cuanto a las causas microeconómicas, pudiéramos decir que estas están relacionadas a la gestión interna de los bancos, a las prácticas de estos, y son en gran medida responsables de su estabilidad financiera. En número 1 tenemos las políticas bancarias riesgosas, y es que los bancos pueden asumir riesgos excesivos en busca de mayores ganancias. Esto lo hacen en realidad todos los bancos, pero si no consideran adecuadamente las potenciales consecuencias negativas, puede traer detrimento para ellos. Por ejemplo, una excesiva dinámica crediticia sin la gestión del riesgo correcta podría traer consigo problemas al sector bancario. Cuando la economía se desacelera y algunos prestatarios empiezan a tener dificultades para pagar sus deudas, los bancos pueden experimentar grandes pérdidas porque han prestado demasiado en un periodo muy corto, muy limitado. La generación excesiva de créditos durante una expansión económica es uno de los principales motivos que ocasionan las crisis bancarias. En número 2 tenemos la gestión deficiente, porque una mala gestión caracterizada por una toma de decisiones inadecuadas o una falta de control interno efectiva podría aumentar la vulnerabilidad de las crisis en un banco. También el fraude, ya que actividades fraudulentas por parte de empleados o directivos del banco pueden generar pérdidas significativas y así erosionar la confianza de los depositantes. Cuarto, tenemos los cambios tecnológicos, ya que la rápida evolución de las tecnologías financieras podrían crear nuevos riesgos y desafíos para los bancos, que si estos no se adaptan adecuadamente a todo lo que es este sistema tecnológico, pudieran entonces sufrir algún tipo de detrimento en contra del sistema financiero. Entonces, es importante destacar que las crisis bancarias rara vez son causadas por un solo factor, un único factor, sino que suelen ser el resultado de una combinación de algunos de los que ya he mencionado, y la idea es poder comprender estas causas para así diseñar políticas públicas efectivas que la prevengan y pues puedan mitigar sus efectos. Mi nombre es Stephanie Torres y hoy les vengo a conversar un poco sobre los efectos que se originan una vez se da una crisis bancaria. Como bien le han comentado mis compañeros, pues las crisis bancarias vienen acompañadas de efectos que perduran más allá de la crisis en sí misma, que quedan como remanentes del caos principal. Y son justamente estos efectos en los que se debe enfocar tanto la banca como el Estado en tratar de solventar y solucionar para así poder recuperar de forma más expedita tanto la confianza de los principales usuarios del banco como del sistema financiero en general de ese Estado. Como todos sabemos, las crisis bancarias causan un desequilibrio económico importante en las economías, no solo de ese país en el que sede el banco, sino puede causar un efecto dominó a otros bancos de otros países, dependiendo de la envergadura, la importancia y las conexiones que tenga o pueda tener este banco con bancos de otros estados, causando un efecto contagio que se debe detener lo más pronto posible para no causar un daño, una afectación económica y financiera a nivel mundial o a una escalada mucho mayor. Bien, dicho esto, paso a comentarles los principales o más importantes efectos de las crisis bancarias. Bien, comenzamos con la contracción del crédito. Durante una crisis bancaria, los bancos se vuelven más cautelosos a la hora de otorgar un préstamo, y esto afecta a las empresas y a las personas que necesitan financiamiento para sus proyectos e inversiones. También está la recesión económica. Cuando los bancos enfrentan dificultades, la economía en su conjunto puede resentirse. La falta de crédito, la reducción de inversión y el consumo pueden llevar a una recesión. También podemos ver lo que sería el estancamiento económico. La incertidumbre generada por una crisis bancaria puede paralizar la economía. Las empresas posponen decisiones importantes de inversión y contratación, lo que afecta obviamente el crecimiento económico. También encontramos por acá una inflación persistente, que en algunos casos las crisis bancarias pueden contribuir a una alta inflación, dada la falta de confianza en el sistema financiero, puede llevar a la depreciación de la moneda y el aumento de precios. También la reestructuración del sector bancario y pérdida de empleos. Cuando hablo de pérdida de empleos, en este caso es la pérdida de empleos de los
de las personas que trabajan dentro de este banco, porque si se va a un estado de quiebra, pues todas esas personas quedarían desempleadas. Y en cuanto a la reestructuración, pues los bancos pueden a veces fusionarse tratando de salvar un poco su inversión. También está la pérdida de la confianza, que viene como concatenada con las demás, que pues las personas o los usuarios de ese banco pierden totalmente la confianza y deciden retirar sus fondos de la administración de ese banco. La caída en el valor de las acciones bancarias, esto como es natural, pues apenas un banco es de conocimiento público que entra en una crisis bancaria, pues las caídas cotizadas en bolsa pues se desploman automáticamente. También tenemos la reducción de depósitos, que insisto, todos los efectos están concatenados unos con otros. Los usuarios al ver que el banco donde tienen sus ahorros, sus inversiones, pues entra en una crisis, reducen el número de depósitos que hacen este banco e incluso cambian la institución bancaria a una que le brinde la estabilidad que tenían con este banco antes de la crisis. También están los aumentos de los costos de los préstamos, debido a que el banco, en vista de que está en un estado de crisis, de falta de liquidez, pues para tratar de obtener mayores ganancias, pues lo que hace es que aumentan los montos de las tasas de intereses de los préstamos y cualquier transacción que se tenga que hacer con el banco. También es un impacto en la economía real, es decir, no solo la parte financiera, sino que afecta el mundo financiero del Estado, afectando las inversiones y los consumos. También tenemos desempleo y descontento social. Ya este desempleo no a nivel de la institución bancaria, sino desempleo a nivel del Estado, del país en el que está acaeciendo la crisis bancaria de este banco en específico o estos bancos en específico. Y por último, tenemos lo que son los costos para el gobierno y los contribuyentes. Esto se debe a que los estados muchas veces tratan de inyectar dinero que estaba para los gasto público del país, lo inyecta para tratar de salvar a este banco que se encuentra en crisis y así disminuye el dinero para gasto público y aumenta las contribuciones de los ciudadanos, pues aumentan esas tasas tratando de hacer una mayor recaudación y así poder inyectar a estos bancos y salvarlos de esta crisis en la que están inmersos y pues también tratar de salvar la economía que, como les he dicho, va unida, no solo afecta el sistema bancario, sino que es una afectación al sistema financiero de todo el Estado. Buen día, soy Paola Morales y voy a hablarles un poco sobre los costos y la duración de las crisis bancarias. Según Amieva y Urriza, los costos de las crisis bancarias pueden agruparse en dos: los costos fiscales y las operaciones cuasi fiscales. Se entiende por costos o gastos fiscales aquellos que generen pérdida estimada de ingresos por parte de un gobierno que resulta de dar exenciones o preferencias fiscales a una determinada categoría de contribuyentes o actividad. Puede tomar muchas formas. Entre otras, se encuentran las excepciones fiscales y las deducciones fiscales, mientras que las operaciones cuasi fiscales son las actividades llevadas a cabo por bancos y empresas propiedad del Estado y a veces por empresas del sector privado bajo la dirección del gobierno, en las que los precios que se estipulan son poco habituales o inferiores a la tasa del mercado. El primero tiene un impacto directo con el presupuesto del gobierno si el Estado asume obligaciones con su participación en la propiedad de bancos insolventes o por pasivos derivados de las garantías a los créditos y a los depósitos. Los costos fiscales impactarán de manera directa al presupuesto público. Y el segundo se origina principalmente por los préstamos directos de los bancos centrales a las instituciones financieras afectadas, los cuales inyectan liquidez inmediata a los bancos en crisis, pero que a largo plazo el Banco Central puede verse la necesidad de cubrir con sus propios recursos los depósitos que no tengan una garantía adecuada. Por otra parte, la duración de las crisis bancarias depende de un periodo de deterioro grave y generalizado de las definiciones contables. Una vez que se mejoran estas definiciones contables, se considera que la crisis ha terminado. Los costos asociados con la crisis pueden distribuirse a lo largo de su duración o a lo largo de un plazo más extenso. Por lo tanto, el periodo de duración de la crisis puede diferir del periodo de distribución de costos. Levin y Valencia consideran que el año de inicio de una crisis bancaria es aquel que cumple de manera simultánea dos condiciones. Estas son
primera es signos significativos de dificultades financieras del sistema bancario y medidas significativas de intervenciones de política bancaria. Pero si las dificultades financieras son suficientemente severas, solo bastará con este primer criterio para dar lugar al inicio de una crisis bancaria. Ahora bien, McDonald y Minea diferencian la duración a corto plazo a la de largo plazo. La diferencia entre ambas se encuentra determinada por la finalización de la crisis. A largo plazo, la crisis bancaria finaliza, según el criterio de Levin y Valencia, el año previo al que tanto el crecimiento del PIB real como el crecimiento del crédito bancario al sector privado son positivos por al menos 2 años consecutivos, mientras que a corto plazo finaliza el año previo al que tanto como el crecimiento del PIB real como el crecimiento del crédito bancario al sector privado son positivos. La crisis bancaria española fue uno de los problemas financieros más extensos, pero que se resolvió de forma exitosa. Durante el periodo comprendido entre 1977 y 1985, en este país se produjo intervenciones de creación y reestructuraciones bancarias. Argentina, por su parte, comenzó a tener problemas en sus instituciones bancarias desde principios de la década de los 80, teniendo un carácter recurrente, pues a finales de la misma década, severas restricciones en los mercados financieros ocasionaron una nueva crisis durante 1989 y 1990. Muchas gracias. Ok, continuando con nuestro tema de la crisis bancaria, pasamos ahora a lo que son las acciones o medidas que posiblemente nos puedan ayudar a prevenir una crisis de este tipo. Ok, como muy bien sabemos, las autoridades poseen un sistema de monitoreo bancario en el cual en este deben actuar de forma rápida para cualquier problema que ellos consideren que sea grave, ya que la rapidez de estos organismos con la que actúen podrá prevenir una crisis, ya sea evitándola o mitigando sus efectos. Antes de practicar cualquier acción, es importante que las autoridades tomen en cuenta varios aspectos. Entre ellos, primero, tenemos el buscar la estabilidad del sistema financiero y la existencia y no la existencia de un banco en específico. Segundo, este debe conocer las obligaciones de los depositantes. Tercero, antes de suministrar el apoyo de liquidez o considerar el hacerlo, este debe tratar de conocer la que es una necesidad temporal y que el banco problema en lo interno es solvente. Cuarto, este debe precisar quién es el responsable del manejo para adoptar e instrumentar unas decisiones que se deban tomar. Quinto, se debe actuar sin publicidad para evitar que se extienda el pánico al público. Sexto, se debe considerar la intervención referente al límite del costo público. 7. Este debe considerar aquellos mecanismos que ayuden a recuperar cualquier gasto que pudiera hacer este organismo. 8. Se debe buscar que las extorsiones o las interferencias sean mínimas. El Banco Central puede condicionar al banco afectado a que mejore su sistema y modifique su dirección estratégica y de administradores. Este debe considerar también el futuro del banco problema. Estudiado estos parámetros, podemos dirigirnos entonces a aquellas medidas que se encuentran orientadas a evitar la expansión de la crisis, rescatando la confianza de los depositantes, asegurando el sistema de pagos y ayudar a que el banco problema pueda reorganizarse y recuperar su capital si fuera el caso. Es así como vamos a clasificar las medidas en asistencia a bancos, medidas de asistencia a deudores y medidas para mejorar el marco legal. Entre las medidas de asistencia a los bancos tenemos las inyecciones de capital por parte del Banco Central, donde estos otorgan créditos de tasa al interés subsidiadas. Estas medidas se pueden llevar a cabo de la manera siguiente. 1. Comprar a la par por el Banco Central de los préstamos irrecuperables con bonos del gobierno, otorgando rendimientos de mercado. En este mecanismo, el banco beneficiado está obligado a recomprar su propia cartera vencida. Otro mecanismo, el cual tenemos, es similar al anterior, solo que en este no está obligado el banco problema a recomprar la cartera vencida, sino que está obligado uno de sus funcionarios a trabajar para el Banco Central. Y por último, pero no menos importante, es donde el Banco Central otorga préstamos con tasas de interés subsidiadas para que las instituciones con problemas adquieran otros títulos que otorguen rendimiento de mercado y así poder constituir operaciones de carácter cuasi fiscales. Segundo, tenemos entre las medidas de asistencia a deudores, en primer lugar, lo que es el soporte técnico y financiero. También podemos contar con el financiamiento también puede ocurrir con el refinanciamiento a mediano y largo plazo. Tercero, la aplicación de tasa al interés subsidiadas. Cuarto, la denominación de contratos en moneda extranjera, los cuales tendrán cambios
preferenciales. Quinto, operaciones de intercambio de deuda que serán establecidas en diferentes monedas. Y sexto, establecimiento de mecanismos de cobertura cambiaria. En tercer lugar, tenemos las medidas orientadas a mejorar el marco legal. Como muy bien sabemos, los tiempos van evolucionando y así debería evolucionar también consigo mismo el marco legal o las normas. En ese sentido, con la presencia de estas crisis bancarias, en ciertos países se ha demostrado que el marco legal el marco legal como tal sufre de fragilidad en ellas y, por supuesto, en las incorrectas prácticas de monitoreo y supervisión en esta área. Países como Chile, México y Tailandia fueron naciones protagonistas de ello. Es por esto que se evidenció con estas naciones que una buena supervisión en el área bancaria y un marco legal adecuado son herramientas eficientes para prevenir una crisis de este tipo. Un ejemplo de ello sería fortalecer la supervisión bancaria, proveer una definición más precisa de los riesgos de los portafolios bancarios, así como introducir lineamientos muy específicos que limiten el porcentaje de las carteras vencidas. Y por último, podemos también mencionar otorgar créditos de manera más responsable. Quien se dirige a ustedes es Rayana Cuevas para hablar sobre la crisis bancaria en Venezuela, donde existió dos periodos. La primera fue la crisis bancaria de 1994 a 1996, la cual empezó en febrero de ese mismo año, donde se vivió un proceso de insolvencia masiva, donde los agentes económicos, al observar la insolvencia en las instituciones bancarias, decidieron retirar todos sus depósitos mientras el entorno macroeconómico se iba deteriorando, afectando así a la banca privada comercial. Pero realmente el estallido ocurrió fue cuando la Superintendencia de Bancos decidió intervenir al Banco Latino, el cual manejaba más del 20% del dinero circulante del país, a donde desde 1988 dicho banco ya venía de manera deteriorándose de manera operativa y financiera, que al momento que se llegó al año 94, ya él tenía demasiadas dificultades, tanto así que no podían cubrir los saldos negativos de la Cámara de Compensación. Ya para este momento ya se habían intervenido más de 8 bancos, tanto así que la directiva decidió poner a luz pública la crisis que se vivía y catalogarla como de naturaleza sistemática. Además, se otorgó la ley de emergencia financiera dándole facultad al Estado para poder entregar anticipos a fugadas con el fin de atender todas las necesidades de liquidez que le presentaba un elevado grupo de bancos. En cuanto a la crisis bancaria de 2009 al 2011, se estableció el informe emitido por el Banco Central de Venezuela en el año 2009, a donde dicho banco, junto a la Sudebank y la Comisión Nacional de Valores, procedieron a liquidar, intervenir todas aquellas instituciones que presentaban problemas de solvencia por mandato del Estado. Además, también estableció que en el mes de julio del 2009, el Banco de Venezuela adquirió por el Estado, el cual representaba el 9,7% del total de los activos de la Banca Universal y Comercial. Entendiéndose así que por lo menos en la crisis bancaria del 94, el Banco de Venezuela pasó a ser del Grupo Santander. Y entonces ya para el 2009 pasó a ser al Estado como se conoce hoy en día. Gracias.